permitido trabajar el tema que se me ha solicitado, la religión y la promoción de mecanismos de represión de la homosexualidad desde aquí letra chiquita. Una aproximación desde la perspectiva evangélica. Nada más para la cuestión de la presentación, debo decir que yo soy pastor evangélico y sociólogo, y durante un tiempo las preocupaciones por el tema de los derechos de las personas LGBT y la fe evangélica fue una cosa que llegó a un punto de encuentro, y resultado un poco de esas primeras reflexiones es un proyecto de investigación en el cual está basado muchas de las cosas que aquí queremos compartir. Antes de pasar al PowerPoint, por el sentido y digamos la naturaleza del tema, yo nada más quería anticipar que quisiera dar una lectura más desde el caso de Perú, 1, 2, desde el mundo de las iglesias evangélicas, y 3, intentando mirar el lado más político de los procesos de teoterapia o de terapias reparativas que hemos estado escuchando en las presentaciones anteriores. La foto está un poquito distorsionada para poder llegar, digamos, a cubrir el slide, pero la foto misma lo está diciendo de alguna manera un poco la introducción. Para los que no son de Perú, tenemos en el centro, voy a apuntar por aquí, a un congresista evangélico, quizás el más conocido, junto con Humberto Lai. Este se llama Julio Rosas. Tenemos también a un personaje que ha entrado a los medios con mucha fuerza, Fernando Ñaupari, como un caso, entre comillas, emblemático que están levantando estos grupos ex-gays, de una persona que ha reconsiderado su opción, digamos así, cito el discurso de él mismo, y que ahora está exigiendo que se le devuelva o se le retorne su identidad de varón en el registro de identidad de nuestro país, de Perú. Entonces, a partir de eso, y pese a que el registro ha dicho que no hay ningún problema en hacer este cambio, vamos a verlo un poquito más adelante, sin embargo se está como explotando esta figura más mediática, vinculando el tema a personas LGBT, evangélicos y políticos. Esa es más o menos la propuesta de mi presentación. Y para eso les voy a rodar, mirar un ratito un video que salió en un noticiero de nuestro país. Tenemos más noticias. En 24 horas el movimiento homosexual de Lima criticó a Fernando Ñaupari, quien años atrás cambió de sexo y ahora pretende recuperar su condición de varón. Aunque el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil ya informó que el transexual Carmen Ñaupari Buendía puede solicitar su recambio de nombre a través de la vía judicial, Ñaupari sigue difundiendo a través de los medios de comunicación cómo fue que Dios lo hizo recapacitar acerca de su homosexualidad. Este testimonio ha sido rechazado por el movimiento homosexual de Lima, diciendo que de alguna forma nosotros somos enfermos y que podemos curarnos. A través de Dios, claro, es solamente una forma de estafa, porque la orientación sexual no se puede cambiar de ninguna forma. Todos tenemos una orientación sexual, puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, lo que sea, y eso no se puede orientar. El cambio de mi nombre, eso no tiene que ver nada acá con la homosexualidad. Habrá ellos que se sientan mal, porque saben que su conciencia está muy mal, que delante de Dios ellos un día van a dar cuentas. Para la directora ejecutiva del MOL, la única manera de que los homosexuales retrocedan en la aceptación de su orientación sexual es a través de las torturas o la represión. Por medio de un lavado de cerebro, que es lo que trata de hacer esta gente. Ya en el año 2011, al Sexto Día reportó las supuestas sanaciones de las que daba testimonio Fernando Ñaupari para los homosexuales que no son felices. Me imagino que tienen una asociación, tienen una organización de centros de rehabilitación de homosexuales donde ganan dinero de una forma, sí, claro que sí. Y entonces lo que tratando de hacer es estafar a la gente. No hay ningún centro, porque a mí no me cambió ningún centro. A mí me cambió una noche cuando planeé Dios estando en Francia. El apoyo del congresista evangélico Julio Rosas para que el transexual se inscriba nuevamente en el RENIEC como Fernando ha despertado suspicacias entre los miembros del MOL, ya que coincide con un proyecto de ley de autoría del fujimorista,
que habla sobre la reorientación sexual y el derecho a la identidad a través de la sanación de la comunidad gay. Este progresista se ha caracterizado por estar en el Congreso para oponerse a todos los derechos de las mujeres y de las personas homosexuales. Al solicitarle su descargo al parlamentario, este se negó a concedernos la entrevista. Seguiremos esperando su respuesta. Muy bien. Dividiré un poco para entrar en el tema. Trabajar en 10 minutos esto es un poquito difícil. Hemos escuchado en las presentaciones hablar sobre la iglesia evangélica, pero una de las cosas que a nosotros nos interesó mucho es poder identificar de alguna manera el campo religioso evangélico en 2 minutos. Cómo está conformado esta multiplicidad de voces y de experiencias que podemos utilizar la palabra genérica de la iglesia evangélica en nuestro país. Básicamente estos 3 grupos, estas 3 categorías, son importantes de definir. En primer lugar, las iglesias denominacionales, que son las que usualmente reconocemos a nivel de las calles que pasamos, tienen un logo y tienen una familia, digamos, se llaman denominaciones porque debajo de ellos hay pequeñas congregaciones locales que se afilian a una misma tradición. Entonces una denominación es como una familia de iglesias sujetas a una misma perspectiva histórica, a una misma línea teológica. Eran las que en nuestro país originaron el movimiento evangélico. Nuestro movimiento, digamos, evangélico se ha caracterizado por ser un movimiento básicamente denominacional desde más o menos fines del siglo XIX. En segunda instancia, a partir de los años 90, este segundo grupo, las iglesias carismáticas e independientes, irrumpieron en nuestro país con mucha fuerza. Estas son iglesias más libres en el sentido que no están afiliadas a una denominación, pero tienen características muy particulares, ¿no? Su ingreso en los medios de comunicación, un perfil de clase media, media alta, intensidad de la experiencia religiosa y dentro de lo que sería el campo religioso evangélico a partir del 90 en adelante, son las que han tomado el liderazgo, voy a usar una palabra genérica, ideológico de las iglesias evangélicas en el país. Es decir, las iglesias carismáticas, de alguna manera, siendo más jóvenes, más nuevas y más pequeñas en cantidad, han tomado el liderazgo de todo el movimiento evangélico en general. Y para decir la verdad, el tercer grupo, las iglesias del protestantismo histórico, que son generalmente las que están más vinculadas al movimiento ecuménico, las que tienen relaciones un poco más abiertas en cuanto a la formación académica, la formación teológica, son un mundo bastante reducido en el Perú. Ese es el símbolo, por ejemplo, de la iglesia luterana. Entonces, se podría decir muchísimas cosas más, pero tengo varias señales que compartir y nada más quería mostrar un poquito la diversidad dentro de lo evangélico y cómo el liderazgo en estos momentos está asumido por el segundo grupo. Eso será importante para uso de nuestra presentación. Voy directamente al meollo del asunto. Queremos plantear el tema de las terapias reparativas dentro de la propuesta de una estrategia de intervención religiosa del neoconservadurismo político. Esto tiene por lo menos 2 características que queríamos compartir. De este nuevo formato, digamos, donde hay una agenda claramente establecida para restringir los derechos de las personas LGBT puntualmente y también, como lo dijo antes en la presentación, también los derechos de las mujeres. Lo primero es lo paradójico. El uso del discurso de los derechos humanos como forma de restricción de los derechos de las personas. Esto es nuevo. Desde mi punto de vista es uno de los elementos más interesantes de esta nueva propuesta. Se nota que hay una elaboración, una sofisticación, digamos así, del discurso y de la racionalidad, porque ahora la crítica no es una crítica simplona, que venga exclusivamente desde el lado religioso. Eso es una columna, digamos, que sostiene la parte del sentido común, la mística, etc.
Pero ahora el perfil, como también lo ha trabajado Haris Mujica en algunos trabajos para el mundo católico, el perfil ahora se sostiene sobre la construcción de un discurso de derechos humanos para restringir los derechos de otras personas. Están intentando entonces hacer colisiones intencionadas de derechos como intentando anular unos contra otros. Y lo segundo es la perspectiva del uso del biopoder y de la bioética para intervenir en políticas públicas. Es decir, ahora no es solamente una cuestión de injerencia religiosa, sino es tener los técnicos, las personas que puedan hacer lobbies en espacios muy concretos. En nuestro caso el Ministerio de Salud, por ejemplo, es un espacio por todos los peruanos y peruanas aquí conocido, donde se disputan y se discuten no solamente las leyes en materia de salud pública desde una perspectiva técnica o una perspectiva legislativa, sino se discuten también mediante el lobby religioso. Esta es una publicación reciente, acaba de salir, ni siquiera la he podido comprar. Es un periódico que está circulando entre el mundo de las iglesias evangélicas, intentando limitar, estigmatizar o intimidar a todas las personas que podemos tener una posición divergente a la posición hegemónica de los sectores carismáticos neoconservadores. Nos tildan abiertamente y los sectores ecuménicos promueven teología gay. No voy a la experiencia. Los centros de teoterapia y de terapia reparativa como expresión política. Voy a pasar las tres secciones. Un poco de cómo he percibido la racionalidad. El primer punto es la fundamentación moral cristiana como punto de partida de la crítica a la homosexualidad y el llamado a la curación. Es decir, hay que ver cómo se combina el elemento, llamémosle así, teológico o religioso, el elemento de la racionalidad económica y el elemento de la agenda política, ¿no? Son como tres frentes. Honestamente yo le he dado mucha menor fuerza al elemento económico. Hemos visto, dicho vulgarmente, no es negocio los centros de teoterapia desde la perspectiva del aporte de los participantes. No viene por ahí. El tema no es un tema de poder económico fundamentalmente, es un tema de poder simbólico y de poder político. Entonces, si se trabaja pérdida, digamos, en algún sentido, no es ningún problema. Por eso se necesita empezar con la fundamentación moral y religiosa. No es una entrada ni académica, no es una entrada profesional, es una entrada sentimental, ¿no? Es una entrada que intenta movilizar las emociones y los sentimientos de culpa de las personas. Hay un libro que en este caso es un libro publicado en una editorial católica más o menos afín a estos centros de teoterapia, cómo prevenir la homosexualidad. Se vendió a mediano éxito en la Feria del Libro Última, fue un ejemplo de caso negativo. En segunda instancia, el segundo punto que quería mencionar con respecto a eso es que los centros de teoterapia no representan necesariamente una acción eclesiástica, es decir, no forman parte del trabajo formal de una denominación o de una iglesia evangélica. Es más bien lo que llamaríamos una estructura paraeclesiástica, que puede tener relación, y cuando la tiene, usualmente la tiene con una de estas iglesias independientes del sector carismático. Lo que decía Soledad hace un rato sobre Creo, es la articulación entre Creo y la iglesia bíblica Emanuel. ¿No? Ellos no se llamarían evangélicos por nada. Cuestiones internas, digamos, de nosotros. Para terminar el chiste, es que evangélico significa pobre, ¿no? En lenguaje interno, significa pobre, a veces poco nivel educativo y conservador en asuntos, digamos, de expresión de los sentimientos, ¿no? Las iglesias carismáticas son muy abiertas en la difusión de los sentimientos en ese sentido. Entonces, ni acción eclesiástica ni terapia profesional, sino básicamente una ideología homofóbica de intención política. Ahí hay un texto en inglés, tú no tienes que ser gay, maximiza tu potencial heterosexual. Enfócate en la terapia reparativa y transformación real. Finalmente,
El tercer elemento de este paquete, digamos así, es el discurso crítico a la teoría de género y a la orientación sexual. Estas dos nociones, digamos así, que son parte ahora casi de nuestro sentido común, no solamente académico, sino de la vida cotidiana de hoy en día, están siendo interesantemente bombardeados por el discurso ideológico, religioso y político de estos sectores neoconservadores religiosos y políticos. Tendría más que decir, pero me tienta quedarme en un solo punto. El uso de la fe evangélica como fuente de ideología neoconservadora. También es un proceso, voy a colocar los tres. En primer lugar dice, si aprovecha la lectura fundamentalista del texto bíblico que ya existe en muchas iglesias. Hemos visto en la primera diapositiva que el bloque era desproporcionado. Poniéndolo en términos cuantitativos, los evangélicos somos el 13,7% según los datos del último censo del Perú, que coinciden con los datos de nuestra propia investigación estadística que hemos realizado. En esa distribución, los sectores de la iglesia denominacional, lo que apuntamos como el primer bloque, son largamente el sector más abundante. El sector carismático es un sector minoritario y el tercer sector de las iglesias históricas todavía más minoritario. Entonces, ¿qué está en juego? Lo que está en juego es quién pone la mano encima de las iglesias evangélicas, del primer bloque. Si estas ya son de por sí conservadoras en varios asuntos, de moral cristiana, hasta antes de los 90 en política, ¿no? Los evangélicos no entraban en política porque la política era sucia, ¿no? Parece que alguien vino con detergente y la limpió y ahora todos los evangélicos dicen, como yo siempre he enseñado, los evangélicos debemos estar en política. Pero yo que soy evangélico antiguo, recuerdo muy bien las prédicas y las enseñanzas que eran totalmente lo contrario. Y un tercer elemento dentro de ese esquema de conservadurismo, más no exactamente de fundamentalismo, era una lectura literalista del texto. O sea, aprovechando esas condiciones, digamos así, a veces de ingenuidad y a veces también de intencionalidad de la iglesia evangélica, el sector carismático ha aprovechado eso para radicalizar la lectura y enfocarla en contra, digamos así, de la agenda, usando más bien una agenda anti-gay, como ellos mismos la muestran, como una especie, nosotros decimos aquí, caballito de batalla, ¿no? Es como un elemento que hay que defender sí o sí, que hay que impulsar. Entonces, la primera cosa es el texto, que los creyentes asuman una lectura fundamentalista de la vida. De ahí el segundo paso es inmovilizar a los fieles en la percepción de los procesos culturales. No hay una comprensión plena de los procesos de globalización, del proceso de posmodernidad, no hay una lectura de los cambios, de los signos de los tiempos. Digamos, estamos intentando que la gente mire así como con orejeras, ¿no? en un solo sentido. Y eso involucra a profesionales evangélicos, a líderes evangélicos, empresarios, todo tipo de personas como intentando derrumbarla hacia esa misma mira. Y en tercer lugar, lo más duro y lo más difícil, se intimida, se persigue y aún se sataniza los esfuerzos de articulación teológica, digamos, progresista. Hay una foto que circuló en Facebook, los rostros de la apostasía, digamos, los rostros de la herejía y la agenda gay. Y si ustedes me reconocen, yo soy el último de la fila. Los operadores religiosos en la agenda pública de derechos. No son solamente organizaciones eclesiales ni centros de teoterapia. Hay organizaciones un poco más articuladas que están intentando hacer este esfuerzo de movilización, de jalar, digamos, a la gente evangélica a oponerla en contra de las personas LGBT. A través de marchas, a través de panfletos, muchas estrategias que podríamos hablar, pero no hay tiempo. Las dos más articuladas son estas que están aquí. CIPROFAN, la Coalición Internacional Pro Familia y Pro Vida, vinculada a un reverendo que no lo hemos conocido dentro del mundo teológico, que se llama José Linares, una especie de outsider, alguien que vino momentáneamente en un determinado periodo y abrió una iglesia libre, independiente, de una determinada cantidad de fieles y se autoproclamó reverendo. Es decir, no siguió un nivel de ordenación como se estila a nivel de las denominaciones evangélicas.
Y este hombre estuvo vinculado estrictamente a los procesos de revocatoria de la alcaldesa de Lima, utilizando el elemento moral religioso como la base de la fundamentación para el periodo revocatorio. Bueno, él tiene su organización, que está ahí, Ciprofan, bastante conocida entre peruanos y peruanas por las cosas que realiza de movilización y de agenda anti. Y luego la CONAFAN, la Coordinadora Nacional Pro Familia, vinculada con el congresista evangélico Julio Rosas, y su hijo ahora, Cristian Rosas, él ahora que asume la conducción, digamos, interina, mientras el papá está en el mundo político. Interesante que Cristian viene del contexto de la Universidad Liberty, ¿no? Cuna, digamos, del neoconservadurismo, lo que era la mayoría moral, lo que es coalición ahora en los Estados Unidos, el Tea Party y todo eso. Tengo que ir terminando, aunque hay, como ustedes se dan cuenta, hay mucho que explorar, pero quería solamente poner la provocación. Y en este caso, un dato concreto, porque ustedes me van a decir, estás hablando sobre abstracciones, suposiciones, ¿dónde están los hechos empíricos, digamos, que demuestran? Esto fue publicado hace muy poquito en el Face de Ciprofan, mostrando la victoria histórica que ellos han logrado para la eliminación de hambre. Dice, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, por mayoría, se logró retirar del proyecto de ley 495 el término de orientación sexual y de identidad de género, el cual planteaba agravar los delitos basados en discriminación. Este proyecto de ley, similar a los crímenes de odio, proyecto que también fue archivado en el año 2010 gracias a la labor de ellos, a que pretendía sancionar con penas de 35 años de prisión a los que no aceptaban la vida homosexual. Miren cómo interpreta. Como a las denominadas familias diversas. Este proyecto de ley lo presentó el congresista Carlos Brus. Este proyecto de ley tuvo el apoyo y la presión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que han recomendado que sancionen este tipo de crímenes, en especial para homosexuales. Además, este proyecto de ley tenía la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia y de muchas organizaciones pro-gay de derechos humanos. Hasta el lobby de la Embajada Americana presionó para su aprobación, pero aún así no lograron su propósito. Miren la lectura teológica. Dios nos acompaña. Nuevamente hemos logrado bloquear un nefasto proyecto. Se logró aprobar el proyecto, pero logramos retirar la palabrita de orientación sexual e identidad de género de su contenido porque defendemos los principios y valores familiares. Ha sido una lucha muy ardua, pero lo logramos. Agradezco a los pro-familias, miren este párrafo es muy importante. Agradezco a los pro-familias que contamos como legisladores en el Congreso por su activismo y a los pastores evangélicos y amigos por su apoyo en oración. Los ciudadanos y las iglesias debemos dar gracias a Dios por tener a los pro-familias en puestos de influencia en el Perú. ¡Bah! Definitivamente, esta noticia fue un duro golpe para la agenda lobby gay, al igual de sus promotores. Y dato, el 11 de noviembre de 2010, es decir, aceptan más responsabilidades, Ciprofan logró archivar la controvertida ley de crímenes de odio. Recordarán que hubo, digamos, un proyecto de ley que también se mandó al archivo, ahora reconocen quiénes estuvieron detrás. El 15 de mayo del presente año también se logró retirar la palabra orientación sexual e identidad de género del Plan Nacional de Derechos Humanos. Eso en alianza con el sector Opus de la Iglesia Católica. Lo único que quiero terminar, porque ya se me acabó el tiempo, es decir, que no debemos menospreciar la lectura religiosa por ser distinta a veces a nuestras categorías de uso común o de sentido académico. No debemos menospreciar esta formulación, porque está alimentando buena parte del sentido común, la movilización de sectores, uno, y dos, porque también hay una intencionalidad, no son solamente iglesias, personas fanáticas que están hablando, hay una intencionalidad política que a veces los propios evangélicos no logramos reconocer. Entonces, seguir profundizando en el tema de la religión y el tema de los derechos de las personas LGBT me parece una experiencia muy necesaria y muy valiosa. La hemos estado haciendo en los últimos años, trabajando con el equipo de incidencia del MOL, trabajando un poco de qué manera podemos entender mejor lo evangélico a fin de saber qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está construyendo y hacia dónde se está apuntando. Muchas gracias por la paciencia y esperamos poder conversar.